Muy buenas noches, queridos amigos, apreciadas familias, bienvenidos a esta programación especial. En esta noche tendremos un tema titulado Betel, casa de Dios, basado en Proverbios capítulo 1, 22 al 23. Presten atención a mis correcciones, y yo los colmaré de mi espíritu. Les daré a conocer mis pensamientos. De las decisiones que tiene que tomar una persona en la vida, se dice que hay tres fundamentales: la carrera que yo voy a estudiar, la profesión que yo voy a seguir, la religión que yo voy a determinar para servir a Dios, para mi salvación eterna, y la persona con la cual yo me voy a casar. Así que el tema de hoy está especialmente enfocado a la querida juventud que se está proyectando carreras en la vida, que se está proyectando servir al Señor y que se está proyectando también formar un hogar, ser parte de una noble institución que Dios creó en el inicio. Satanás está constantemente atareado para apresurar a los jóvenes inexpertos hacia una alianza matrimonial. Cuanto menos nos gloriemos de los casamientos que se contraen hoy, mejor será. Duro texto que dice la inspiración, que cuanto menos nos gloriemos en los matrimonios que se hacen hoy, mejor será. ¿Por qué lo dice? El contexto nos da las razones. La relación matrimonial es santa, pero en esta época degenerada sirve de manto a toda clase de vilezas. Se ha abusado de esta institución y se la ha convertido en un crimen que forma parte de las señales de los últimos días. Tal como los casamientos realizados antes del diluvio llegaron a ser un crimen también. Por eso, ahora dice el texto, Satanás está constantemente ocupado en ocupar a los jóvenes inexpertos para que formen alianzas matrimoniales. Pero mientras menos nos gloriemos en los matrimonios que se están celebrando últimamente, mejor será. ¿Por qué? Porque dice, cuando se comprende la naturaleza sagrada de los requerimientos del matrimonio, aún ahora recibe la aprobación del cielo. Así, queridos jóvenes, que cuando comprendemos cuáles son esos requerimientos sagrados del Señor, aún ahora en estos días, el que quiere formar estos matrimonios, ser parte de la alianza preciosa del matrimonio que Dios dejó, de ser parte de esta institución, será bendecido por Dios. Entonces hoy necesitamos preguntarnos entonces, ¿qué comprende la naturaleza sagrada de esos requerimientos? Y para estudiar ello, vamos a hacerlo a través de conocimiento de algunos factores fundamentales para la felicidad del hogar. Hoy vamos a hablar de esos factores fundamentales, vamos a hablar de factor espiritual, financiero, profesional y algunas otras consideraciones familiares. Partamos que, según los datos fuertes que muestra la Superintendencia de Notariado y Registro en Colombia, los divorcios aumentaron en un 39% desde el 2014 y van y siguen en aumento. Y estos principios que vamos a hablar hoy, factores fundamentales, vamos a hablarlos a través de una comparación en la vida de Jacob, un hombre del Antiguo Testamento, hijo de Isaac, que a través de la vida de él vamos a aprender paso a paso y del ejemplo de él todos estos factores elementales para formar una buena alianza, para formar proyectos de vida y por la gracia del Señor alcanzarlos. Así que estemos muy atentos y sigamos el estudio basado en Génesis también 28, 1 al 4. ¿Qué sucedió allí? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Jacob, muy obediente al mandato de su padre,
porque estaban angustiados junto con su madre de que él no fuera a cometer el mismo error de su hermano, que tomó por esposa gente pagana de la tierra donde vivían. Así que en angustia su madre le dijo primero: Jacob, ve a la tierra, allá de donde yo soy, y de donde hay personas, donde hay tu pueblo temeroso de Dios, y Dios te acompaña y elige allí esposa para tu vida. Isaac llamó a su hijo, le reiteró la bendición y también le dio aquel encargo. Como Jacob ya estaba en edad de casamiento, entonces él partió rumbo a aquella tierra para cumplir el cometido de sus padres y para seguir con la bendición que Dios le había dado sobre él a través de la bendición paterna. Entonces aquí vamos a estudiar en la vida de él el primer factor o base fundamental. Así como los grandes edificios o las grandes construcciones, lo fundamental son sus bases, sus fundamentos. Lo primordial en la vida de Jacob, que se proyectaba alcanzar grandes proyectos de vida, era tener una base firme. Y eso se llama, la primera base es la base espiritual. Cuando hablamos de base espiritual, hablamos de que él estuviera bien con Dios, de que él tuviera la plena seguridad de que Dios lo estaba acompañando, de que todo lo que él iba a hacer, Dios lo iba a bendecir. Y para ello, él tenía que tener paz, gozo de que Dios estaba con él. Así como el salmista David dice que cuando él pecó, él dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. Necesitamos, todos nosotros, tanto familias como jóvenes, necesitamos pedirle a Dios que nos dé ese gozo de la salvación, esa buena base espiritual fundamental en que he de decidir servir de corazón a Dios y tener la plena seguridad de su perdón y aceptación y de su bendición cada segundo de nuestra vida. Y eso tenía que buscarlo Jacob. Preguntémonos si lo tenía o no. Tristemente, en ese momento en que él partió, salió como fugitivo. No tenía esa bendición, salió obediente a los deseos de su madre y su padre, de buscar esposa entre la familia de ella allá en la tierra de Mesopotamia. Salió, pero salió triste, salió vacío, porque él había cometido un error, había cometido un pecado. Se había apropiado de la bendición de una manera deshonesta, de una manera como Dios quería que fuera. Así que temía haber perdido Jacob para siempre la bendición que Dios había tratado de darle. Y ahí estaba el diablo para atormentarlo con sus tentaciones. En la segunda noche de su viaje a aquel lugar, lejos de las tiendas de sus padres, se sentía deshecho y sabía que toda esta tribulación había venido sobre él por su proceder erróneo. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. Sin embargo, estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios. Llorando y con profunda humildad confesó su pecado y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Su corazón agobiado no encontraba alivio. Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Así que en ese contexto, en esas circunstancias, en esa noche que oró, confesó sus pecados, lloró amargamente y le pidió a Dios perdón y le pidió que Dios le diera una evidencia, se acostó y puso una piedra por cabecera y soñó en esa noche con una escalera reluciente que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y oyó desde el cielo estas palabras: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estaba acostado como desterrado y fugitivo le fue prometida a él y a su descendencia al asegurársele: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
Esa promesa le había sido dada a Abraham y ahora se le repitió a Isaac y a Jacob en ese momento. Luego, en atención especial a su actual soledad y tribulación, recordemos cómo estaba él atribulado y triste por su pecado, fueron pronunciadas las palabras de consuelo y estímulo. Yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Queridas familias, queridos jóvenes, estas son las palabras más lindas que aparecen en la Biblia, en la vida de una nueva persona que ha renacido espiritualmente. Jacob se apropió de esas palabras de bendición, de promesa de Dios, y eso lo tuvo en esa visión nocturna, en su sueño, que fue satisfactorio para él. Se afianzó de ello. Pero Dios, recordemos que no lo abandonó allí en esa hora de desconfianza a su siervo errante. Compasivamente el Señor le reveló a Jacob precisamente lo que más necesitaba: un Salvador, queridos amigos, queridos hermanos. Había pecado, pero su corazón se llenó de gratitud cuando vio revelado un camino por el cual podía ser restituido a la gracia de Dios. Queridos amigos, esa escalera que vio Jacob representaba a su Salvador, representaba a Jesucristo. Para él fue esperanza, fue vida, le llegó nuevamente el alma al cuerpo, la dicha, el gozo de sentir que Dios no lo había desechado, que le había perdonado y que lo aceptaba, y le dio la promesa de bendición que lo acompañaría. Ahora, confiado de ello, él podía salir nuevamente a cumplir su deber. Aquí yo hago un llamado para mis queridos amigos, para la apreciada juventud. No podemos ir en nuestros proyectos de vida, sea el proyecto cualquiera que usted haya planeado en Dios, no puede emprenderlo, ya sea casarse, comprarse una finca, estudiar una carrera universitaria, emprender algún viaje a otro país, sea cual sea el proyecto de vida, no lo puede hacer si no tiene una buena base, y esa base es estar bien con Dios. Esa es la más grande enseñanza que nos deja la base fundamental de la vida de Jacob. ¿Cómo creen que despertó de ese sueño? Despertó en esa noche y experimentó un solemne sentimiento de que Dios estaba con él. Querido amigo, ¿usted se ha despertado alguna vez con ese noble sentimiento de que Dios está con usted? Si no lo ha experimentado, le invito para que lo haga. Y no lo deje para mañana, hágalo hoy con la ayuda de Dios. Jacob, en esa presencia, dice que una presencia invisible llenaba la soledad. Y le indujo a decir: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hizo un solemne voto, y no era para nada para menos, hermanos, porque estaba feliz, estaba gozoso, con nueva y duradera fe en las promesas divinas, y seguro de la presencia y la protección de los ángeles celestiales. Prosiguió Jacob su jornada a la tierra de los orientales. Qué bonito que dice que con una nueva y duradera fe en las promesas divinas. Y plenamente convencido y seguro de que Dios lo iba a acompañar, emprendió el viaje. Emprendió ahora lo que él se proyectaba en la vida, alcanzarlo por la gracia de Dios, porque ya había echado y estaba plenamente seguro de que tenía buenas bases, buenos cimientos
para sus proyectos de vida. Joven, hay que hacer lo mismo. Hay que tener buenas bases para que Dios nos pueda bendecir. En ese momento que emprendió el viaje, iba alegre, contento, finalmente llegó a aquel lugar de donde le habían enviado a ir sus padres. Y aquí empezamos a analizar otra parte. Quiero que leamos 1 Timoteo capítulo 5, el verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, queridos amigos y jóvenes y jovencitas que están en planes de matrimonio, aquí ahora Jacob empieza a darnos una enseñanza muy valiosa en la vida. Y es que él no tenía dinero, no tenía riquezas ni heredades, y necesitaba, para poder alcanzar sus proyectos de vida, pensar en este asunto. El apóstol Pablo nos dice, porque si alguno no provee para los suyos, Jacob pensaba en ello, así que se enfocó a ello, iba con un plan también, y Dios lo iba a acompañar y lo iba a bendecir. Ya había echado las bases y de seguro que lo iba a acompañar. Así que cuando llegó a la tierra de allá, hubo algo, quiero comentar rápidamente qué ocurrió allí. Cuando él llegó, había varios rebaños, y de 3 rebaños, y uno de esos rebaños era guiado por una mujer muy hermosa llamada Raquel. Cuando él la vio, quedó profundamente impactado. Así que él, tan caballeroso, fue rápidamente, quitó una piedra pesada y dio de beber a sus ganados, a sus rebaños. Y esto sirvió de gran bendición para él, porque comprendió que esa era la persona. Dios le colocó el sentir en su corazón que esa era la persona. Tenía las características de la persona. Pero él llegó no como los siervos que había mandado Abraham para conseguir casi 100 años atrás esposa para Isaac. Porque ellos venían con regalos, con oro, con presente, y él no traía nada, no traía herencia, no traía sino la ropa que traía puesta y su cayado. Pero no bastaron sino pocas semanas para darse cuenta el suegro que era un hombre de valor. Ya estaba mostrando cosas de valor, 2 cosas, 2 características: diligencia y capacidad. No olvidemos, jóvenes, diligencia y capacidad. Y se le exhortó que se quedara. Y convinieron que serviría a Labán 7 años por la mano de Raquel. Entonces él sabía que no estaba preparado para el matrimonio, pero que necesitaba trabajar. Eso era algo bueno. En los tiempos antiguos era costumbre que el novio pagara al padre de su novia cierta suma de dinero o valor en otros efectos. Eso era una costumbre buena en la antigüedad, que el novio pagara al padre una suma de dinero. Eso era garantía para los padres de la hija, porque ellos no podían confiar a hombres que veían que no habían hecho provisión para mantener una familia. Si no eran bastante frugales y enérgicos y para administrar sus negocios y adquirir ganados y tierra, no tenían seguridad en ellos, y más bien temían que su vida fuera inútil. Pero en el caso de Jacob, que no llevaba nada, también se habían hecho arreglos para probar a los que no tenían con qué pagar la dote de la esposa. Se les permitía trabajar para el padre cuya hija amaban durante un tiempo, que variaba según la dote. Cuando el pretendiente era fiel a su servicio y mostraba digno en estos aspectos, se recibía a la hija como esposa. Y en el día del matrimonio, el padre o el suegro entregaba la dote a la hija. Eso les ayudaba para emprender su nueva vida matrimonial. Qué bonito que se llevaba esto en la antigüedad. ¿Qué nos enseña esto ahora? Cuando se pedía en la antigüedad al pretendiente que trabajara para conseguir a su esposa, se evitaba un casamiento apresurado. Primero, se evitaba un casamiento apresurado, amigos, queridos jóvenes. Y se permitía probar la profundidad de su amor. Segundo. Y tercero,
su capacidad también de trabajo, de esfuerzo, de diligencia para mantener a una familia. Ahora la enseñanza para hoy, porque hoy hay algunos problemas, como dice Patriarcas y Profetas 167. Muchas veces sufren la esposa y los niños a causa de la indolencia, la incapacidad o las costumbres viciosas del marido y padre. Si, como lo permitía la antigua costumbre, se hubiera probado el carácter del pretendiente antes del casamiento, habría podido evitarse muchas desgracias. Yo también digo que también se habrían podido evitar muchos matrimonios. En la siguiente parte, como Jacob no tenía cómo mantener una familia, no podía casarse inmediatamente. Primero tuvo que trabajar para poder mantener a la familia. Aprendió a hacer un trabajo manual y se perfeccionó, aprendió a desarrollarse en eso que él se dedicaba. Para hoy día debemos pensar, para los queridos jóvenes y las apreciadas visitas que nos ven y nos escuchan, el saberse propietarios o el sentirse propietarios de sus propias casas les inspiraría un fuerte deseo de mejoría. No tardarían en adquirir habilidad para hacer planes por su cuenta, inculcaría a sus hijos hábitos de laboriosidad y economía y sus intelectos quedarían grandemente fortalecidos. Se sentirían hombres y no esclavos y podrían recuperar en gran medida el perdido del respeto propio e independencia moral. Esto lo dice Hogar Cristiano 338. Quiere decir que no es malo pensar en tener su propio terreno, su propia finquita, su casita, hacer el esfuerzo por conseguirla, que eso dice que ayudaría e inspiraría valor en las personas y también daría aspiraciones a los hijos y también no se perdería el respeto propio en las personas y en las familias. También dice allí en la misma página, enseñemos a nuestros hermanos a salir de las ciudades al campo donde puedan obtener una parcela de tierra y establecer un hogar para sí y para sus hijos. ¿Qué más nos enseña esta parte de finanzas? Jacob aprendió el ahorro, el esfuerzo, aprendió a presupuestar, a llevar cuentas, a hacer previsión, aprendió a ser un gran financista. Esto debemos nosotros adquirirlo, especialmente los jóvenes, aprender a administrar nuestro dinero. Querido joven que está deseoso de avanzar en su vida, ha aprendido a manejar los pequeños recursos que a veces les da en confianza a sus padres. El dinero extra, tal vez de algún trabajo extra que usted realizó, lo ha aprendido a administrar. Ha aprendido a ahorrar, ha aprendido a presupuestar. Si no hemos aprendido estas lecciones, no estamos preparados aún para proyectos grandes de vida que Dios quiere desarrollar en nosotros. Continuando con las finanzas y ahora siguiendo con la profesión, vamos a leer el texto de Proverbios capítulo 16, el verso 3, que dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¡Qué hermoso! Pongamos en las manos del Señor nuestros proyectos de vida. Y por la gracia del Señor, Él nos ayudará conforme a su divina voluntad a cumplir. Si cumplimos perfectamente con los requerimientos, Dios nos ayudará. Vamos a ver cuáles fueron los resultados de Jacob, quien llegó con solo lo que tenía, sin herencia y solo con un cayado. Génesis 30:43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. En el libro de Génesis capítulo 31, del 38 al 42, encontramos elementos valiosos que desarrolló Jacob en su vida y nosotros necesitamos desarrollar también. Queridas familias y jóvenes, muy atentos. Primero que lo que aprendemos es perseverancia. Aquí en Génesis dice que 20 años permaneció Jacob en Mesopotamia trabajando al servicio de Labán. 20 años. 20 años. Podría decirse hoy que ya pudo salir hasta pensionado. Pero allí desarrolló perseverancia. Tal vez nosotros trabajamos un mes y ya estamos cansados, pero este hombre perseveró por 20 años.
Otro elemento valioso de Jacob: capacidad para superar adversidades. ¿Por qué? Porque Labán era su suegro, pero era injusto, era egoísta. Le cambió, dice allá en el libro de Génesis, 10 veces su salario. ¿Cómo actuaría usted si le cambiaran en su empleo 10 veces el salario? 10 veces se lo rebajara. Pero él tuvo ese noble elemento en su vida de saber superar las adversidades. Debemos desarrollar esto porque en la vida futura, en un proyecto, en una empresa, en el mismo matrimonio, tendremos muchas adversidades que superar. Otro elemento valioso en la vida de Jacob: integridad y honestidad. Él le dijo, haciéndole en forma de ver a Jacob, a su suegro Labán, le dijo Jacob: la vigilancia incansable con que había cuidado los intereses de su exigente amo. Estos 20 años he estado contigo, le dijo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Fue íntegro, fue muy honesto. No se apropió nada que no era de él. ¿Qué otra cosa aprendemos de él? Otro elemento valioso de Jacob: responsabilidad. Mire qué lindo dice la inspiración. Patriarcas y Profetas 169. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Jacob tenía muchos ayudantes para apacentar los numerosos rebaños de Labán, pero él mismo era responsable de todo. Durante una parte del año era preciso que él quedara personalmente a cargo del ganado, para evitar que en la estación seca los animales murieran de sed y que en los meses de frío se helaran con las crudas escarchas nocturnas. Era responsable en todo. Otro elemento valioso, queridos jóvenes: diligencia. Sigue diciendo la inspiración. Entonces dijo Jacob: poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número. Jacob tuvo muchas ovejas, siervos y siervas, camellos y asnos. Jacob era el pastor jefe, y los pastores que estaban a su servicio eran sus ayudantes. Si faltaba una oveja, el pastor principal sufría la pérdida, y los servidores a quienes estaba confiada la vigilancia del ganado tenían que darle cuenta minuciosa si éste no se encontraba en estado de sano. Vea qué interesante se apersonaba. Era un hombre muy diligente, un hombre muy esforzado. ¿Estamos desarrollando estos atributos, jóvenes? Responsabilidad, diligencia, perseverancia, capacidad para superar las adversidades, integridad y honestidad. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a desarrollarlas. Y no se preocupe que si se le pide a Dios esto, Él en su esfera de acción, querida familia y querido joven, yo sé que Dios obrará. Resumiendo todo esto de la vida de Jacob, vamos a leer Proverbios 22-29. Nos resume muy bien lo que logró alcanzar este gran hombre. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Así que llegó allí con diligencia y esfuerzo, logró lo que logró, una gran familia, y todo esto gracias a la bendición de Dios. Ahora vamos a ver otro factor importante: la educación. Querido joven, si te has proyectado a educarte, estudiar alguna carrera técnica, tecnológica, universitaria, has llegado a un noble ideal, es bueno, eso es bueno. Solo que en esa parte también tiene que pedirle a Dios que le ayude para elegir lo que es correcto. Es bueno preguntarle a Dios: ¿qué necesito estudiar, Señor? Que me ayude a alcanzar la vida eterna, que me ayude a cumplir el ideal de ser una persona de bien y de servicio para este mundo, para este planeta, para las almas que nos rodean. Quiero estudiar que me ayude también a cumplir mis ideales de la vida y a sentirme gozoso por servir.
Encontré este texto de mensajes para los jóvenes, página 26, muy oportuno. Queridos jóvenes, ¿cuáles son las metas y los propósitos de sus vidas? ¿Ambicionan una educación para tener renombre y posición en el mundo? ¿Tienen el pensamiento que no se atreven a expresar? ¿De estar algún día en la cima de grandeza intelectual, de sentarse en asambleas legislativas y deliberantes y ayudar a dictar leyes para la nación? No hay nada malo en estas aspiraciones. Cada uno de ustedes puede llegar a distinguirse. No deberían contentarse con adquisiciones mezquinas. Escojan una norma elevada y no escatimen esfuerzos para alcanzarla. Querido joven, apreciadas familias, si el hijo tiene grandes sueños y grandes ideales, anímenlo, enrútenlo, aconséjenlo, pero que él haga su petición a Dios para que Dios mismo sea el que le muestre qué estudiar. La causa de Dios necesita muchos jóvenes preparados. La sociedad, el mundo clama por gente bien preparada, pero si es consagrado el joven, será de gran utilidad en las manos de Dios. Así que no deje de consultar, querido joven, apreciadas familias, lo que deben estudiar sus queridos hijos. Y los jóvenes que se han proyectado a alcanzar algún noble ideal profesional, consulten con Dios y Dios no los dejará errar. El siguiente factor y el último que vamos a estudiar es muy fundamental también. Está basado en Mateo 7:24, un texto muy conocido. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Las mejores construcciones tienen buenos fundamentos. Así que necesitamos pedirle a Dios para que aprendamos de esta última parte de la vida de Jacob, porque allí él cometió un error para que nosotros no lo repitamos. Vamos a ir a la inspiración para recordar lo que sucedió allí. Patriarcas y Profetas 183. Atravesando el Jordán, Jacob llegó salvo a la ciudad de Siquem, y durante algún tiempo habitó en el valle de Siquem. Allí Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, la parte del campo donde había plantado su tienda, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. La permanencia de Jacob y de sus hijos en Siquem terminó en la violencia y el derramamiento de sangre. La única hija de la familia fue deshonrada y afligida. Dos hermanos de esta se hicieron reos de asesinato, y una ciudad entera fue víctima de matanza y la ruina. Entonces, queridos amigos, vean las consecuencias que tuvo la familia de Jacob y el mismo Jacob en carne propia. Tuvo que sufrir, ver cómo fue deshonrada una de sus hijas, ver sus hijos que se llenaron de ira, de venganza, fueron y mataron a los hombres de aquella ciudad y toda esta ciudad fue destruida. ¿Y todo por qué? Por una mala decisión. Resulta, hermanos, que cuando Dios le mostró a Jacob que ya saliera de la tierra de Labán a la tierra del usurero, del egoísta Labán, y se viniera a la tierra prometida, a la tierra donde estaba su padre, a la tierra prometida, la tierra que Dios le había querido dar a este querido pueblo. Pero en el transcurso, en el viaje, él llegó a Siquem. Siquem era un valle, tenía pobladores, gente que no tenía temor de Dios. Eran paganos, no servían al verdadero Dios, por el contrario, tenían otros dioses, tenían idolatría y tenían una vida de lo que ofrecen las ciudades. Y por haber permanecido allí, que fue su primer error, como que se sintió cómodo y eso le causó este terrible mal. ¿Qué fue lo que hizo esta joven? Dice que el origen de tan terribles resultados lo hallamos en el hecho de que la hija de Jacob
salió a ver a las hijas del país, aventurándose así a entablar relaciones con los impíos. Ella se sintió tentada. ¿Por qué? Porque Jacob plantó sus tiendas cerca de Siquem. Ahora la enseñanza dice que el que busca su placer entre los que no temen a Dios y se colocan en el terreno de Satanás y provocan, ¿qué? Hace que provoque sus tentaciones. ¿Cómo se sintió ahora Jacob? Dice la inspiración: herido en lo más profundo de su corazón por el embuste, por la mentira y la violencia de sus hijos. Se limitó a decirles: me habéis puesto en grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra, al cananeo y al fereceo. Jacob creyó que había motivo para humillarse profundamente. Jacob sintió que había un motivo para buscar a Dios. Vea las consecuencias que se estaban ya desarrollando en la vida de su familia. Vea. La crueldad y la mentira se manifestaban en el carácter de sus hijos. Había dioses falsos en su campamento y hasta cierto punto la idolatría estaba ganando terreno en su familia. ¡Qué terrible! ¿Y todo por qué? Por tomar una mala decisión. Entre más se busca la maldad del mundo, más rápido se le apegaba a la familia. Pero allí, en medio de esa angustia, en medio de la tristeza que afectaba el corazón de Jacob, por la violencia de sus hijos, por la matanza que había ocurrido, por el oprobio que se había acarreado ahora ante las naciones vecinas, por la deshonra de su querida y única hija. Mientras Jacob estaba oprimido por la pena, el Señor le mandó lo siguiente. Leamos Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Qué texto tan hermoso. En medio de esa dificultad, el Señor le dio 4 órdenes. Están en imperativo. Están para ser recibidas y obedecidas de inmediato. Levántate. Es una orden que tenía que hacer Jacob de inmediato. Sube. No era bajar. No era el valle plano y cómodo que estaba allí ubicada Siquem. Levántate y sube a Betel. Y le colocó el nombre de Dios, el lugar que él le había puesto. Betel. Y quédate allí. Le dijo, y quédate. No en Siquem, sino quédate allá cuando llegues a Betel. Quédate allí. Y ahora allí en Betel, haz allí un altar. No en Siquem. Recordemos que él llegó y lo primero que hizo fue un altar. Eso fue bueno. Muchos cristianos estamos en las ciudades y tenemos nuestras iglesias, tenemos nuestro altar matutino y vespertino, pero el Señor dice, pero ¿cómo está el altar de tu corazón? Y no es allí, es en Betel. Aprendemos grandes lecciones, queridas familias y queridos jóvenes. En este factor quiero enfocarme más que todo a las familias. Padres, esposos, hijos, jóvenes, jovencitas, para que saquemos grandes enseñanzas de aquí. Lo primero que debía hacer Jacob era un movimiento decidido, porque la orden era levántate, sube, quédate y haz. Esos eran los mandatos. Esas 4 órdenes eran imperiosas, eran fundamentales, tenían que obedecerlas inmediatamente. Otro llamado, queridas familias. Ya ha pasado mucho tiempo en que Jacob estaba allí, se estaba como acomodando, estaba como perdiendo el rumbo para dónde era que iba. No, nosotros no podemos tomarnos ningún tiempo en este mundo, ni tomarnos ningún tiempo de vacación, acariciando el mal, el pecado, lo que ofrece el demonio y los demonios y Satanás. Ya has pasado mucho tiempo cerca de estos siquemitas, le quería decir Dios, levántate. Le dijo Dios a Jacob, levántate.
Abandona, ¿qué? Siquem. Abandona las comodidades de Siquem. Abandona todo lo que te está contagiando a tu familia, que te está perjudicando. Abandónalo. Abandona los valles y las fértiles llanuras de Siquem. Sube también a las fértiles llanuras ¿de qué? Del cielo, de las montañas de Betel. Tienes que apresurarte a salir y dejar todo para donde Dios te ha llamado. ¿Qué tenía que hacer? Levantarse, subir a Betel, quedarse en Betel y hacer allí un altar. Hay un llamado, una primera aplicación para los padres. Hoy de los Testimonios 4:54 dice: a los padres el Señor hace llegar este grito de alarma: juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Este llamado es imperioso para cada uno de nosotros, para todas las familias que nos están escuchando. No es un tema de poca monta, y la crisis que atraviesa el mundo actual es una invitación de Dios que nos dice con gritos de alarma, y sobre todo a los padres: juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, y salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Si es el mandato de levantarse, hay que hacerlo inmediato. Hoy es hora de tomar decisiones, no demorarnos en este asunto. Debemos salir de entre los mundanos, de los siquemitas. Debemos estar guiados por el Señor. Vamos a hacer una comparación entre el Betel y Siquem. Betel, hermanos, queridas familias, es un símbolo de encuentro personal con Dios. Jacob recordó eso. Jacob recordó que 20 años atrás había tenido un encuentro precioso allí en Betel. Y cuando venía de Mesopotamia, debería haber hecho era la parada allí, en Betel. Pero hizo una parada antes. Cuando Dios nos llama, hermanos, a seguir el camino, no debemos parar, sino donde Él nos diga. Y Dios nos está mostrando hoy dónde es nuestra siguiente parada, hermanos, en el mundo entero. Tenemos que sacar a nuestras familias de las grandes ciudades y ubicarnos en el campo. Betel es un símbolo de mi comunión y oración con Dios. Recordemos que allí Jacob, 20 años atrás, derramó sus lágrimas, confesó sus pecados, tenía armonía, se levantó en paz, hizo un pacto, allí había hecho un pacto y recordó todo eso. Eso significa Betel, paz, comunión con Dios. Querida familia, querido joven, si has descuidado la oración en tu aposento, si has cesado de escudriñar la palabra de Dios, si te has apartado de un cercano caminar con Cristo, es porque el altar de Betel no está en tu vida. Tal vez estás en Siquem y bien en lo profundo de ese valle. Betel es un símbolo de la consagración del hogar. Betel es un símbolo de la consagración de mi corazón, de toda la familia. Betel es un símbolo de mi completa consagración de los sentidos al Señor, de entregar mis ojos solamente para Dios, mis oídos únicamente para Dios. Y Betel es un símbolo también de las montañas. Y Siquem, por el contrario, donde están ubicadas las grandes ciudades en el mundo, en los valles. Siquem es un símbolo de las montañas, del campo, del lugar tranquilo, del lugar escogido por Dios, del lugar donde Dios quiere finalizar la preparación de nuestro carácter para la eternidad. Atendamos este llamado. Y por el contrario, Betel es un símbolo de las montañas y Betel es un símbolo de las montañas y del campo y del lugar precioso que Dios ha preparado allí. En cambio, Siquem representa los placeres, las diversiones mundanas y del pecado. Siquem es un símbolo de comodidad, de orgullo, de vanidades. Siquem es un símbolo de muerte, de destrucción. Siquem es un símbolo de las ciudades llenas de pecado. Siquem es un símbolo de desasosiego, de intranquilidad y de no satisfacción.
tomemos nobles decisiones para nosotros, para que Dios pueda obrar en nosotros cambios decididos en nuestra vida. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia y podamos seguir cada día más adelante. El pensar esto le trajo buenos recuerdos a Jacob, pero sabía que su querida familia no estaba preparada para ello y tomó una decisión fundamental. Jacob tomó la medida más eficaz para prepararlos, a fin de unirse con él en la adoración de Dios cuando llegara a Betel. ¿Qué fue lo que les dijo Jacob? En el libro de Génesis capítulo 35, entonces Jacob dijo a su familia, verso 2, y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob sabía que con pecado no podían ir a ese lugar santo donde él había visto la presencia de Dios. Y sabía que su familia tenía ídolos, pecado, estaban mal, sus vestidos sucios de pecado, y los mandó: quiten todos los ídolos. Así fue, y los trajeron y hasta los entregaron, y allí en esa tierra de pecado, en los límites, debajo de una encina, los enterró. Y el pueblo quedó cambiando sus vestidos y emprendieron el viaje a la tierra que Dios los había invitado a ir, a la tierra de Betel. Y llegó a Betel, obedecieron la orden, no demoraron. El pecado se deshicieron de una vez por todas de él. ¿Qué es eso que todavía no has dejado, querido amigo, querido joven? ¿Qué es esa cosa maldita que no ha podido dejar? Por el bien tuyo y de tu salvación, abandónalo. Con la gracia de Dios, humíllate. Pídele a Dios que te ayude a abandonar aquello que te puede estar dejando en Siquem para destruirte con Siquem. Todas estas ciudades están destinadas para ser destruidas y junto con ellas el pecado. Y vayamos a Betel. Si vamos a ir al campo, tenemos que ir libres de pecado con la gracia del Señor y no llevar nada de Siquem para el campo, porque podemos ocasionar destrucción y desagrado divino. Allí, hermanos, la familia abandonó, pero hubo algo muy interesante que ocurrió allí. Con honda emoción, ya en la tierra allí de Betel, con honda emoción, Jacob repitió la historia de su primera visita a Betel, cuando, como solitario viajero que había dejado la tienda de su padre, huía para salvar su vida, y contó cómo el Señor le había aparecido en visión nocturna. Allí empezó a relatarles la historia de esa rica experiencia en su vida a toda su familia. Y da lo hermoso que ocurrió. Me parece muy lindo esto que está escrito en la Inspiración. Mientras reseñaba cuán maravillosamente Dios había procedido con él, se enterneció su corazón. Y sus hijos también fueron conmovidos por un poder subyugador. Había tomado la medida eficaz para prepararlos a fin de que se unieran con él en la adoración de Dios cuando llegaron a Betel. Jacob tomó la medida eficaz de preparar a su familia, diciéndoles que dejaran el pecado. Fue determinante y esmerado en ello, y por la gracia del Señor lo logró. Sin pecado, cuando les habló de las cosas de Dios, el Espíritu Santo enterneció a su familia. Él se conmovió nuevamente al recordar todo ello allí. Y el Señor, al estar allí, nuevamente hizo presencia. Y ocurrieron cosas maravillosas en la vida de Jacob. Queridas familias, quiero leer en Génesis capítulo 35, verso 9 en adelante. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Recordemos que él llegó y edificó altar. Leamos el verso 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí altar y llamó al lugar el Betel, porque allí él había aparecido
porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El verso 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan-Aram y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios al lugar de donde había hablado con él. Apreciados amigos y queridas familias, ha llegado el momento de tomar buenas decisiones para nuestras vidas. Querido joven, querida jovencita, que están en edad de casarse, pidan a Dios que les ayude, que los bendiga, que no los deje errar, que puedan reunir todos estos requisitos que Dios nos ha mostrado hoy. Amados padres, queridas familias, si no han tomado nobles decisiones de salvar a sus familias, de abandonar el pecado de una vez por todas, hay que hacerlo por bien de nuestra salvación. Y que Dios pueda hoy ayudarnos a tomar la noble decisión de entregarnos plenamente, de cumplir el llamado de Dios, de que le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar. Que empecemos por dedicar nuestro corazón, porque el primer Betel que se debe restaurar es el de nuestro corazón. Que no tengamos nada que ver con el pecado para que la presencia de Dios pueda bendecirnos. Esa ha sido y será siempre la condición máxima de Dios para bendecirnos. Que Dios bendiga nuestras decisiones y que te bendiga a ti, querida familia y apreciado joven. Dios bendiga, es mi más sincero deseo.